Vamos a disponernos a iniciar este taller bíblico en el que primero, bueno, le doy la bienvenida. Qué bueno que se sobrepasó la expectativa y yo creo que será muy bien aprovechado. Cuando uno llega a un taller mecánico, lo primero que uno ve pues es que tiene algunos coches ahí adentro, y el mecánico pues seguramente nosotros lo vemos qué tipo de coches es el que tiene allá, y si tiene un modelo como el mío, pues Lalo me da confianza de ponerlo ahí en tu taller. Si veo que tiene del 70 para abajo, pues nomás le pregunto dónde hay otro taller y muchas gracias. Y el taller bíblico es lo mismo. Vamos a entrar a un taller y no puede haber un mecánico si no tiene una carcachita ahí, un automóvil allí. Para nosotros es muy importante que nuestro taller sea tocar la Biblia. Es un taller bíblico, por lo tanto, hay un elemento esencial. Se necesita tener la escritura. Entonces, sé que lo pueden traer en el iPhone o en algún instrumento, el iPad, y es muy bueno, pero en este taller se necesita abrir el cofre, se necesita abrir la escritura, sentir la escritura, vivir con la escritura. Entonces, aquí la primera pregunta es, ¿todos tienen Biblia? ¿A alguno le falta Biblia? ¿Podemos? ¿Uno? ¿Quién más? ¿Dos, doctor? 2 Biblias, 3 allá, perfecto. Muy bien. ¿El costo de la renta de la Biblia? Muy bien. Muy bien. Nuestro taller van a ser 8 sesiones, 8 miércoles en los que nos vamos a reunir y vamos a poder, les doy no la seguridad, le doy la certeza de que este modelo de lectura va a ser para toda tu vida. De aquí en adelante te doy la certeza de que estas 8 sesiones te van a dar la oportunidad de conocer, de caminar y de descubrir cómo se puede interpretar, cómo se puede integrar tu vida a la vida de la palabra de Dios. Es muy sencillo, por eso este modelo, hay quien dice, en 8 sesiones me vas a enseñar, tengo toda mi vida tratando de leerla, pero en 8 sesiones, bueno, pues yo les hago la invitación a considerar que estas 8 sesiones seguramente te van a dar un elemento vital en tu vida. Aparte, en el último taller que hicimos, también me decía uno de los señores, oye, pues a mí me va muy bien con tu taller. Le digo, muy bien, porque estás empezando a tomarle sentido. Dice, no, fíjate que llego a la casa y mi vieja siempre me regaña, ¿de dónde vienes? ¿Con quién vienes? Y cuando le digo, vengo del taller de Biblia con el padre Mario. ¿Qué quieres de cenar, viejo? Entonces, yo les aseguro que esto no solamente va a traer un conocimiento, sino van a llegar a su casa, lleguen con su Biblia. ¿De dónde vienes? Otra vez tarde. Vieja, vengo de la parroquia, vengo del taller de Biblia, háblale al padre Mario. No, amor, ¿qué quieres de cenar? Y dile, te va a decir, ¿y qué vieron? Porque esa es la pregunta. ¿Qué es lo que vieron? Hombre, está muy interesante, pero déjame la siguiente sesión, te platico. No va a dormir en toda la semana. Pero este taller es una experiencia en el cual se llama histórico-narrativa. El modelo de lectura que vamos a utilizar, hay muchas formas para acercarte a la Biblia. El modelo que nosotros vamos a utilizar se le llama histórico-narrativa. Lo voy a ir explicando a qué se refiere este modelo. Vamos a iniciar, vamos a disponernos. La palabra de Dios no es solamente un libro.
La palabra de Dios es una expresión de Dios. Es la escritura. No es la palabra solamente, porque la palabra va más allá que la escritura. Nosotros tenemos aquí la palabra, la escritura, que nos habla de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios trasciende este libro. Porque muchas veces hay que empezar a utilizar esos mismos términos que a veces utilizamos. Porque si decimos, aquí está la palabra de Dios, quiere decir que solamente aquí está. Y podemos decir, aquí está la palabra de Dios, pero no solamente está aquí. Aquí tenemos las escrituras que nos hablan de la palabra de Dios. Vamos a disponernos. Lo primero es, los invito a tocar su escritura. Aquí la experiencia es tocar, es ser tocados también. Permitir que la palabra nos toque. Y vamos a hacer esa disposición. Quiero un momento que cierren sus ojos, que tomen su palabra, que tomen su escritura, que tomen su Biblia, que tomen tu sagrado libro, como tú le llames hasta este momento. Y hagamos ese ejercicio de tocarlo solamente. Solamente tocar la escritura. Tú toca para que seas tocado. Y delante, aquí en la pantalla, está una oración que nos va a acompañar, que es la oración que nos invita a vivir este momento. Digamos juntos: Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta mi alma e inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho, tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Bien, ¿en qué va a consistir un recorrido? Vamos a hacer un vuelo, podemos llamarlo así, de la escritura. Hay muchos temas que van a quedar pendientes, eso es lo interesante. Pero si tienes alguna duda, alguna pregunta, nos va a dar, a mí me gustaría ser en los tiempos muy respetuoso para ustedes. Es decir, tener nuestra hora, 15 minutos. Si hay una duda referente a la escritura, lo podemos hacer. Si queda por allí, escríbela. Y a la siguiente sesión puedo responderla. Si es muy sencilla, pues la podemos responder al final de nuestro taller. ¿De acuerdo? Para no tampoco excederme en el tiempo. Nuestro recorrido serán 8 sesiones. Aquí están las 8 sesiones. Este material yo se los voy a dar. Ustedes van a tener todo este material para que lo sigan. La primera sesión es una introducción. Hoy les voy a dar una visión. ¿Qué cosa es la escritura? La traducción que tú tienes. Segundo, ¿dónde está? ¿Cómo se aplica en nuestra vida? Y tercero, el método para leer la Biblia. La segunda sesión, esto es muy importante. Nosotros vamos a tener aquí, primero el mundo primitivo, es digamos la primera sesión de nuestro curso. Después los patriarcas, después Egipto y Éxodo, conquista y jueces, monarquía real, reino dividido y exilio, regreso, revuelta macabea, cumplimiento mesiánico y la iglesia. Son 8 sesiones, son 12 temas que vamos a ver así, visión general, y son 14. No necesitas leer todos los libros de la Biblia. Con 14 libros que tú leas de la Biblia, entonces vas a poder, aquí están, vas a poder entender toda la lectura. Esa es la lectura narrativa de la Escritura. 14 libros, 8 sesiones, 12 temas. Es muy sencillo y me parece que va a ser muy práctico. Les han entregado en este momento
no sé si ya todos tienen el sticker, ¿todos lo tienen? Sí. Es muy importante esto. Aquí están los 12 temas. Mundo primitivo, vamos prácticamente, aquí son 12 carpetas. Lo que vamos a hacer es, yo sé que muchos de ustedes ya tienen experiencia de talleres bíblicos. ¿Alguno de ustedes ya ha hecho cursos bíblicos? ¿Alguno de ustedes ha intentado leer la Biblia? Perfecto, muy bien. ¿Alguno de ustedes es la primera vez que toca la Biblia? ¿Te mandaron? Es decir, dijo el Padre, ahora vas. Y como no quieres problema, voy. Esto es lo importante. Independientemente si es tu primera vez que tocas la Escritura, como si ya tienes tu doctorado, y si no conoces la visión narrativa, creo que puede ser un buen elemento para integrarlo. Y si nunca has tenido contacto con la Biblia, es la mejor experiencia para empezar a tener contacto con ella. Así de sencillo, porque es muy fácil, va a ser muy práctico esto. Los invito a tomar esto, el sticker que está, y por favor, quiero que vean los colores y el título. Sé que es muy infantil lo que les voy a decir, pero es esencial. No les voy a pedir que se aprendan un texto de memoria, solamente 3 citas muy sencillas, pero serán adelante. Lo que sí les voy a pedir es que por favor traten de identificar los temas, las carpetas. Aquí lo que vamos a hacer es organizar. La mejor manera de estudiar es un método. Y entonces, aquí el método son 8 carpetas. Si yo, por ejemplo, les digo Isaías, pónmelo en una carpeta. Jeremías, Abraham, Moisés, Sansón. Ustedes van a decir, ¿qué le está pasando al Padre? ¿Por qué? Porque aquí lo importante es, si tú tienes clara la carpeta, inmediatamente vas a tomar el personaje y lo vas a meter en cada una de estas carpetas. Porque a veces no sabemos si Abraham fue primero que Moisés, o primero fue Moisés y después Abraham. Entonces, aquí lo primero es, vamos a organizar. Dicen que cuando uno llega y abre el cajón, no sé si ustedes tienen un cajón, todos tenemos un cajón, dice, ¿cómo está el cajón? Como está tu cajón, está tu cabeza. Tú ves el cajón, lo abres y dices, no, mejor lo cierro y lo organizo después. Así también, ser católico implica muchas cosas, por eso hay que darle orden. Y aquí la manera en que hay que empezar a darle orden a nuestra fe es a través de la Escritura. Entonces, yo los voy a invitar a que vean esto: mundo primitivo, patriarcas, Egipto y Éxodo, conquista, reino dividido, exilio, regreso, revuelta macabea, cumplimiento de la promesa y finalmente la iglesia. 12 carpetas. Creo que no es muy complicado. Si logramos hacer esto, no te preocupes. Tienes ya casi el 80% de nuestro taller. Es lo único que les iba a pedir en esto. Bien. ¿Qué se necesita para este recorrido? Por supuesto, la Sagrada Escritura. Tomen su Biblia, por favor. Hay que empezar a conocer, como mecánicos de este taller, con qué vamos a trabajar. Primero, quiero que veas la portada de tu Biblia, o la contraportada, donde trae el título. Todos tienen allí una Biblia. Muy bien. Yo generalmente hay alrededor que manejamos aquí en América Latina, en México, alrededor de unas 15 traducciones, las más comunes. Hay más. Está la Biblia latinoamericana. Esta es muy común. A mí la traducción se me hace
muy hogareña, muy casa. Entonces, algunos de ustedes traen la Biblia latinoamericana. Otros traen la Biblia de América. Es esta, doctor. Ahí mismo dice Biblia de América. Otros traen otras que dice la palabra o la palabra de Dios. O la Biblia de Jerusalén. ¿Alguno trae la Biblia? Trae la Biblia de Jerusalén. Muy bien, allá. La española. ¿Alguno trae alguna de la española? La española es una buena traducción, pero está todavía está el castellano allí. ¿Cuál es esa de Jerusalén? Por ejemplo, esta es, ¿cuál Biblia? Una traducción especial, la contraportada. Biblia, sí. La Santa Biblia, por ejemplo, está esta. La Sagrada Biblia, esta es otra traducción de Paulinas. Esta también fue muy famosa en los años 80, ahorita ya no es tanto, pero ¿hay alguna otra traducción? La Biblia Católica de los Jóvenes, aquí está esta. Esta ya la habían visto, es una otra traducción más, latinoamericana. Dios habla hoy, esa es muy buena también esa traducción. Se fijan, a la Biblia latinoamericana también. La Biblia misionera, órale, esa no la conozco. Ahorita la veo. A ver, Carlos, ¿esa cuál es? Dios habla hoy. Dios habla hoy, muy bien. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué consiste el que traigamos versiones diferentes? Bien, una introducción, una línea de tiempo para tener, espero ser claro en esto. Los libros, la Biblia está escrita, los originales están escritos en hebreo. La lengua del pueblo de Israel es el hebreo para la liturgia, para lo sagrado. Pero también tienen el arameo, se manejan estos dos lenguajes. El arameo es la lengua cotidiana, la lengua de lo religioso, de lo litúrgico, es el hebreo. Los textos de la Biblia están, los originales, en hebreo, y hay algunas partes que están en arameo. Esos son los textos originales, son los textos que el pueblo de Dios recibió, y que a partir de ahí se fueron generando el conocimiento de lo que es el encuentro de Dios. La Biblia, si ustedes ven el Antiguo Testamento en sus Biblias, son 46 libros. Los judíos, los 46 libros, la primera parte está tomada por una sección que le llaman la Torá, o también se le llama Pentateuco, o los 5 libros. Torá en hebreo significa sacar una flecha, ponerla en el arco, lanzarla y dar en el centro. Eso significa la Torá, la enseñanza para caminar o para no equivocarte. Los primeros 5 libros así son llamados: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. Los primeros 5 libros, la Torá, es muy sencillo, ¿de acuerdo? Acuérdense de la novia del Toró, la Torá, fácil. Pero también se le llama Pentateuco. Penta, ese es el griego, 5. Y Deuteros significa bolsa. Los rollos, los pergaminos, generalmente eran incluidos en una bolsa, los 5 rollos que traigo en la bolsa. Y por eso se le llama Pentateucos, los 5 en la bolsa. Los primeros 5 libros, que se le llama también la ley, son los libros sagrados. Después viene una sección que son los históricos. Todos nos van a hablar sobre los reyes, sobre las crónicas, sobre los acontecimientos del pueblo de Israel.
Nos hablan también los profetas, y ahí vamos a ver Isaías, Jeremías, Oseas, toda la línea del profetismo. Y finalmente los sapienciales, los libros de la sabiduría. Tranquilos, eso lo voy a ir repitiendo poco a poco, es solamente una introducción. Estamos hablando que la escritura en el Antiguo Testamento nos va a llevar al 1800 años antes de Cristo. Quiero decirles que los años no es lo más importante, la cronología no es lo más importante. ¿Por qué? Porque tenemos un aproximado. No es que tengamos los datos de hoy en día que sabes perfectamente tu día de nacimiento, tus abuelos, tus bisabuelos, pero después de la cuarta o quinta generación nuestra se pierden los datos. El pueblo de Israel es muy cuidadoso de sus generaciones. De hecho, todavía uno puede entrar a la casa, es muy difícil entrar a la casa de un judío, pero si uno entra a la casa de un judío, puede encontrar sus generaciones. Es decir, por eso el exterminio no solamente era el atentado contra una familia, es el atentado para romper la estructura de una línea milenaria. O sea, ese es el punto. La Biblia nos va a hablar aproximadamente de 1800 años antes de Cristo. Póngale 2000. 2000 años atrás. Todo el Antiguo Testamento, 2000 años. El Nuevo Testamento nos va a hablar de alrededor de unos 130 años. 127, 130 pongan. Total, toda la Biblia, aquí en esta parte, vamos a encontrar alrededor de unos 2130 años, aproximadamente. El Antiguo Testamento se codificó alrededor de unos entre 950 años, 930, 950 años. ¿Qué significa? Fueron encontrando los rollos y se fueron colocando en un lugar determinado. En Palestina, según la tradición, ya no queda nada, había un pueblo que se llamaba Biblos, o se pronunciaba Biblos. Ese pueblo es el antecedente que tenemos del primer pueblo donde se empezaron a recolectar, a recopilar los pergaminos. Por eso ¿quieres un pergamino? Ve a Biblos. Biblos era un punto de referencia. De Biblos viene libros. De ahí viene esto, la Biblia, o el Biblos, o los libros, pues. Es un antecedente que tenemos de lo que hoy llamamos libro. Ya no queda nada de esta población, pero nos queda lo que nos aportó, que era el lugar donde están. Por eso no es un libro, son 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. 46 y 27. Esta es la línea de tiempo que tenemos aquí. Y vamos a ver por qué las traducciones. Habíamos dicho que en el Sinaí aparecen ya estructurados algunos libros que los judíos, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, tiene. Están escritos en hebreo con partes arameas. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? En el 605 viene Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruye Jerusalén y empieza el exilio. Parte se la lleva a Babilonia a trabajar, otros huyen, otros son asesinados. Muchos de ellos huyen a una nueva ciudad que está en el norte de Egipto, que será Alejandría.
Alejandría, que es la primera ciudad atribuida a Alejandro Magno, que ha ido conquistando toda aquella zona. Estamos en el norte de Egipto, en Alejandría, y es una ciudad nueva, cosmopolita, económicamente, donde está la economía, está la cultura, está la religión, está el arte. Y muchos judíos que salen a la diáspora, se le llama, al exilio, mucha gente de Egipto, de Jerusalén, se va a Alejandría. Como suele suceder, los mexicoamericanos que se fueron a trabajar a Estados Unidos 3, 4 generaciones, pierden el español. Y uno los ve rasgos mexicanos, pero no hablan el español. No sé si les ha pasado. Por ejemplo, Roberto, que lo estamos recuperando apenas. Entonces, esta población que se va por necesidad a Alejandría, pasan las generaciones y pierden el hebreo, hablan griego. Y por lo tanto se hace la primera traducción de los textos originales del hebreo, se pasan al griego. ¿Por qué? Porque muchos judíos ya no hablaban hebreo, hablaban griego. Y entonces se hace en Alejandría, alrededor del 240, se hace la primera. Recordemos que Alejandría es el primer dato que tenemos de una gran biblioteca. Ptolomeo, que es el secretario no es emperador en Egipto, Faraón manda hacer la traducción. Se hace la traducción. Los datos que tenemos es que es hecha por 72 ancianos, por 72 sabios. Y entonces esos 72 le da el nombre a esa primera traducción. La primera traducción que se hace de los textos originales al griego es gracias a 70 sabios. Por eso se le llama la traducción de los 70 o Septuagésima. Es la primera traducción que tenemos. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Cristo, perdón. Bueno, ahí maestro, mi error es el de la historia. Estamos en un periodo más o menos, estamos en el 240, póngale allí. Es decir, es aproximadamente. Yo tengo aquí hay una fecha, 246, 285, pero den un margen a la historia por los datos que les estaba diciendo hace un momento. Viene el acontecimiento Cristo, el Hijo de Dios se encarna y vive entre nosotros. Cristo utilizó esta traducción. En Jerusalén había un sincretismo, podemos llamarlo así, un encuentro entre culturas, todavía hoy en día en Jerusalén. Por una parte, se hablan 3 lenguas. Primero se habla en Jerusalén, en tiempos de Jesús, el hebreo y el arameo. Está vigente, no han perdido su raíz. Es la lengua de la casa y de la liturgia, del templo. Segundo, se habla el griego, que es la lengua de los eruditos, de la ciencia, de la cultura. La cultura griega ha llegado a permear. El helenismo se hace presente aquí. Y entonces la lengua de la cultura es la lengua griega. Y viene otra lengua que es el latín, que es el Imperio Romano, que es la lengua de la economía, del comercio. Por lo tanto, se hablan 3 lenguas: el hebreo, el griego y el latín. Eso es el contexto cultural en tiempos de Jesús. Jesús conoce esta traducción
Y luego después pasan los acontecimientos, pasión, muerte, resurrección, y pasan hasta el 383, 2 siglos y medio después, aproximadamente, aparece San Jerónimo. San Jerónimo hace la traducción de los textos originales, que estamos aquí, del griego, del arameo, del hebreo, lo que quedaba, al latín. ¿Por qué? Porque el imperio es el imperio romano. Y muchos de los primeros cristianos ya están en Roma. Y la conversión en lo que es toda Europa, los 3 viajes de Pablo, se empiezan a ir por el camino. Los primeros cristianos lo que aprovecharon fue el internet de su tiempo. ¿Cuál era el internet del tiempo de Jesús? Las vías, los caminos. La propuesta del Imperio Romano fue los ejes. Los 2 ejes de las carretas y de los carros. Antes de los romanos no había la dimensión. Todavía hasta hoy en día todos los carros tienen la misma dimensión de los ejes. Antes no era así. El aporte que nos dio el Imperio Romano es que hicieron, ¿cómo le llaman cuando? Estandarizar exactamente el eje. Entonces los caminos se volvieron caminos más rápidos, más oficiales. Y ahí tenemos las grandes vías que cruzaban Europa. Bien, los cristianos se subieron a los ejes y al subirse iban predicando. ¿En qué predicaban? La lengua era el latín. Y por lo tanto se hace, San Jerónimo hace la primera traducción de los textos originales al latín. Se le llama la Vulgata. Vulgar. ¿Por qué? Porque vulgar es la lengua del pueblo. Por eso se le llama la Vulgata o la vulgar. Significa que era la lengua que podía entender todos aquellos que estaban en el camino. 383. En el año 70, aquí me regreso un poquito, aquí más o menos, después de Cristo, en el año 70 los judíos se rebelaron contra el imperio. No sé si han escuchado eso. Se rebelan contra el imperio romano, fracasaron, mandan me parece que es la 10ª legión, y viene a destruir absolutamente todo en el año 70. Les quitan su templo, ahora sí que no quedó piedra sobre piedra. Les quitan su autonomía, su autogobierno, les quitaron absolutamente todo, los despersonalizaron. Alrededor del año 90, eso fue en el 70, unos años después, los judíos tienen una crisis de identidad. ¿Quiénes somos? No tenemos rey, no tenemos sacerdotes, liturgia, no tenemos gobierno, no tenemos pueblo, no tenemos familia. ¿Quiénes somos? Y ante esta crisis viene lo que se le llama también el sionismo. Todavía hasta hoy en día escuchamos eso. ¿Qué significa? Algo que nos da identidad. Y lo primero que encontraron es que a todos los judíos que estamos aquí, que tenemos algo de nuestras raíces. Lo primero es la lengua. Tenemos que recuperar nuestra lengua. Y entonces se le llama el concilio de Jamnia, que también es una región de la Palestina. Jamnia es un lugar donde se hace, alrededor del año 96, se hace la primera, no está aquí, aquí está, digamos el concilio de Jamnia, de los judíos. Y entonces dicen, hay que recuperarnos. Lo primero que tenemos que recuperar es nuestra lengua. Y toman los textos de la Escritura y dicen, hay que purificarla. Vamos a quitar de ella todo aquello que no esté en hebreo, en nuestra lengua materna. Y entonces, si ustedes recordarán aquí, se había hecho la traducción, pero todavía estaban libros. Cuando llegamos aquí, todavía había libros que se estaban terminando. Por ejemplo, el libro de la sabiduría. Y el libro de la sabiduría no está escrito en hebreo,
está escrito en griego. Y por lo tanto, los libros, aquí estamos en el siglo I, todos los libros que no hayan encontrado los originales en hebreo o en arameo, los sacaron de la escritura. Y entonces, aquí aparecen estos 7 libros: Judith, segunda, primera y segunda de Macabeos, Tobías, Daniel, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Esther y Daniel. Esos libros, aunque algunos de ellos habían sido escritos en hebreo, no se encontraron los originales y los sacaron. Todos aquellos que no tenían los precedentes de la lengua hebrea. Se le llaman deuterocanónicos. ¿Son los libros que faltan? Sí, voy para allá. Voy para allá. Muy buena pregunta, pero... Llega el concilio de Cartago, 397, ese sí está en la historia, y es cuando el concilio de Cartago reconoce la tradición del cristianismo, del judaísmo y de aquí del cristianismo. Y el concilio de Cartago dice: Cristo utilizó los 46, Cristo, los apóstoles y la iglesia primitiva utilizaron los 46 libros del Antiguo Testamento y fueron aceptados por las primeras comunidades los 27 libros del Nuevo Testamento. Los apóstoles, los padres apostólicos, si las primeras comunidades cristianas fueron lo que aceptaron, 46 y 27. No es lo que ellos creyeron o lo que ellos inventaron, es la práctica que se hace oficial. Y entonces, aquí se le llama el canon católico. Significa, reconocemos que hay 46 libros y que hay 27. Independientemente si estaban en hebreo o en griego, Cristo los conoció, Cristo vivió y las primeras comunidades los practicaron. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Aparece en el año de 1534, 1517, Lutero, Martín Lutero, un religioso agustino, se rebela contra el Papa y en la iglesia, en las puertas de la iglesia, pone las 90 tesis. Octubre, parece que vamos a cumplir, en octubre de 1917, clava allí las 90 tesis en contra de la Iglesia Católica. 1517, perdón. ¿Qué dije yo? 1900. ¿Qué dijeron ustedes? Sí, emoción. Muy bien. Nomás quería ver si estaban despiertos. Pero vamos bien. Bien, entonces Lutero se rebela contra el Papa bajo 2 principios. De ahí aparece el protestantismo. Protestan contra la Iglesia Católica y aparecen 2 principios para desligarse de lo que es la Iglesia romana. Primero, la sola escritura, y segundo, la libre interpretación. Esos son los ejes del protestantismo. Yo no creo más que lo que hay aquí, la sola escritura. Lo que está aquí. Si no está aquí, no creo. Eso es la sola escritura. Y la libre interpretación es, yo lo que entienda, eso es lo que es y punto. ¿De acuerdo? Y si aquí me dice que tengo que aceptar, yo entiendo que aquí dice que yo tengo que aceptar la libertad de, no sé, puedo dejar a mi esposa, puedo, lo que tú quieras y puedas entender. Aquí está, la libre interpretación. Son los 2 ejes del protestantismo. Martín Lutero lo que hace es, para ser diferente, distanciarse de la Iglesia de Roma, adopta el canon de Jamnia. ¿Se acuerdan? Y por lo tanto, la Biblia protestante no tiene estos 7 libros. Se quedó con el canon judío. El canon judío, por supuesto, que no tiene el Nuevo Testamento. El protestantismo
tiene 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Igual que en el Nuevo Testamento no hay ningún problema, tenemos los mismos libros. Solamente en el Antiguo Testamento aparecen una moción de orden. La Biblia está dividida en dos grandes partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo que hace el parteaguas es Cristo. Cristo es, a partir de Cristo, Nuevo Testamento. Antes de Cristo, Antiguo Testamento. Para una moción, quizá, a lo mejor yo doy ya como presupuesto eso. Muy bien. Y entonces, aquí está la situación. Perdón. Sí. Una referencia. ¿A partir de cuándo hay papa? Desde Pedro. San Pedro. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno. Lo que tú ates. Eso sería el papado. Así es. ¿Y lo que es el concepto del Vaticano o todo esto? En cuanto a Estado del Vaticano. Templo o lo que sea, lo que significa esto. A partir del 313, con Constantino, tenemos el reconocimiento del cristianismo como la religión oficial. Y a partir de ahí tenemos templo. Antes de allí no tenemos. ¿Pero qué razón dio Lutero para quitarlo? Es nomás, el criterio es distinción entre el catolicismo y lo que él representa, que es el protestantismo. Es lo único. O sea, los judíos tenían identidad. Él no quiere esa identidad con él. Quiero decirte que Lutero es un excelente estudioso de la Biblia y sobre todo de las cartas de San Pablo. O sea, la carta a los romanos, por ejemplo, a través de la interpretación de Lutero es preciosa, es muy buena. O sea, dentro del error siempre hay algo de verdad y Pablo era su especialidad. Basado en eso, ¿qué razón o por qué circunstancia tenía la iglesia o el Papa para que Lutero no se llegaron a un acuerdo? Era tan sencillo. La iglesia estaban construyendo la Basílica de San Pedro y las indulgencias fue el punto de referencia para el conflicto. Si quieren, es un tema abundante, pero lo dejamos en stand-by y lo vemos, sí. La iglesia oriental y la ortodoxa usan la Biblia católica. Sí, es lo mismo. ¿Por qué fueron desechados los libros apócrifos? ¿Perdón? ¿Por qué fueron desechados los libros apócrifos? Porque no estaban escritos en hebreo. Ese fue el criterio. De Lutero, es la pregunta que me hacían hace un momento. Lutero simplemente para hacer la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo. O sea, no había una razón. Simplemente quería una Biblia que no fuera igual que los católicos. ¿También son apócrifos o son otros cuentos? No, le llamamos deuterocanónicos y apócrifos, son dos términos diferentes. Deuterocanónicos significan inspirados por Dios y los apócrifos significan que no están inspirados, pero históricamente corresponden al tiempo en el que fueron escritos. ¿Por qué? Porque traen historias en las que, por ejemplo, un niño le pega a Jesús y entonces Jesús lo maldice y el niño se seca y se muere. Como quien dice, no tiene sentido litúrgico o enseñanza. Porque no va de acuerdo a la enseñanza del cristianismo. O sea, un autor en su momento escribió eso, pero eso no significa que esté inspirado. Significa que él quiso dar un aporte, pero no corresponde a la idea del cristianismo. Es imposible que Cristo, el Dios de la vida, unas hermanas le llevan un burro a la Virgen y le dicen que ponga el niño sobre el burro porque es su hermano que está hechizado, embrujado. Pone al niño y en ese momento el burro se convierte en hombre. Historias así. Lo que quiero decirles es un tema que lo podemos ver
pero estamos aquí en el histórico narrativo. Permítame primero darles la línea y luego ya después, porque van a aparecer. Es muy buena pregunta y hay respuesta para... No sé si quedó más o menos claro. Sí, pero nosotros no nos basamos en historias, nos basamos en la experiencia de salvación. Esa es la Escritura. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Entonces, por eso las traducciones que ustedes tienen son traducciones, todas son católicas. Si les falta el libro de sabiduría, si les falta el libro, si por ejemplo se les hizo fácil y se trajeron la Biblia que estaba en el hotel, es protestante. O te regalaron una, entonces, y la razón por la que dicen, ¿por qué los protestantes traen Biblia todo el día y ustedes los católicos no? Pues es que la de nosotros pesa más, trae 7 kilos. Digo, puede ser un buen argumento de decir, pues trae, oye, al menos ya sabes que hay 7 libros que no están. En Macabeos, lo vamos a ver más adelante, Macabeos es el único libro del Antiguo Testamento que habla sobre el purgatorio. No está en la Biblia protestante. Por lo tanto, no conocen y no aceptan el purgatorio, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Lo veremos en su momento. Bien, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Para poder leer la Escritura, sí, perdón. Algo nos dijo que nos va a dar usted de lo que está proyectando esta pantalla para no tener que estar ahí. Claro, todo esto se los voy a dar. Está siendo grabado también, maestro. Pues todo lo que use será usado en mi contra también. Bien, para poder leer la Escritura, nosotros podemos encontrar en Marcos 16:15 que Jesús le dice a sus discípulos: vayan y prediquen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16:15, casi al final. Vayan y prediquen. No dijo vayan y escriban. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos entender que hay algo más que la simple escritura, que la misma escritura. Porque uno de los que predicaron escribieron, pero no todos los que predicaron escribieron. Algunos escribieron, otros no. Y entonces nosotros, la Iglesia Católica, tiene el reconocimiento de, primero, la Escritura, los libros sagrados. Segundo, la tradición con mayúscula. No es obra nuestra. Los judíos, estamos hablando de 1400 años antes de Cristo, tenían la misma memotécnica que los aztecas. Los aztecas, los códigos, no era solamente un instrumento para recordar. La línea del conocimiento de los aztecas era a través de la tradición oral. El padre le pasaba al hijo perfectamente los acontecimientos que había vivido su pueblo. Los libros de los aztecas eran las personas. Por eso el código guadalupano, la Virgen de Guadalupe, representa un código, un lenguaje perfectamente. Los aztecas tenían, punto y coma, no tenían esos signos, pero tenían perfectamente las antiguas tradiciones. Los antiguos pueblos utilizaban la tradición oral, por eso es tradición con mayúscula, la historia de su pueblo oralmente. Y nosotros reconocemos esta tradición como reconocemos la Escritura. No solamente es la sola Escritura, tenemos también la tradición. Un ejemplo. Voy para allá, maestro.
Por ejemplo, este libro que tengo aquí, Catecismo de la Iglesia Católica. En este libro se presenta el magisterio. Magister significa maestro. Y entonces aquí aparecen autores, se le llaman padres apostólicos, que significa aquellos que conocieron a los apóstoles. Se terminan los apóstoles con Juan y sigue la primera generación después de los apóstoles, que tuvieron contacto directo. Se terminan los padres apostólicos y siguen los padres de la iglesia. Y se terminan los padres de la iglesia y entonces siguen los escritores sagrados. En fin, aquí tenemos todo aquello que nos ha llegado a través de los padres o de los santos padres, a través de la enseñanza del catolicismo. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la Escritura, tenemos que tener también este libro aquí. Este libro está diseñado en 4 ejes. No es tema de nosotros, pero es necesario que haga referencia a esto. El Catecismo de la Iglesia Católica, lo primero que nos habla es del credo. El credo significa tu historia, nuestra historia. Y entonces, la primera parte del catecismo va a hablar de nuestra historia. La pregunta ahorita que me hiciste, ¿cuándo empezó la iglesia? Empieza con el credo. Creemos en Dios que nos ha creado el cielo y la tierra. Creemos en Jesucristo. Creemos en la iglesia. Creemos en el Espíritu Santo, Pentecostés. Creemos en la iglesia. Toda nuestra historia está aquí. Y en esta historia está la Biblia. ¿En qué momento? ¿Cómo se formó? Toda la historia, todo lo que hay, aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Es muy interesante. Segundo, esto que creo, ¿cómo lo vivo? Y aparecen los sacramentos. La segunda parte del Catecismo son los sacramentos, la liturgia. Todo, ¿cómo vivimos? ¿Qué es ser católico? Altar, velas, incienso, imágenes. O sea, es muy abundante. Cuando tú te casaste, cuando viste a aquella chica, aquella mujer que dijiste, con esta me quiero casar, entonces te equivocaste. ¿Por qué? Porque no es con ella te vas a casar, sino con todos estos me voy a casar. Te casaste con su papá, con su mamá, con su hermana, con el primo borracho, con la hermana chismosa, con el cuate, con toda, es todo un compendio. No entraste solamente con ella, tienes a toda la familia. ¿Qué sucede cuando le dices, me voy a casar contigo, pero no quiero saber de nadie, de nada de tu familia? No quiero ver a tu papá, no quiero ver a tu mamá, menos a tu hermana, menos a tu primo, y empiezas a quitar. Tienes un casonón padrísimo y hasta las plantas se marchitan, solo y sola. No hay vida. Es todo así es el catolicismo. Ser católico es, pues nomás voltéense a ver. Te aceptas a Él, cuando vas a comulgar dices, el cuerpo de Cristo, no, sí, el cuerpo de Cristo cuando vas a comulgar no es la hostia solamente. Te están diciendo el cuerpo de Cristo. ¿Aceptas a todos estos? Esto es el cuerpo de Cristo. Y tú dices, amén. Es decir, sí. Y es vecinos, amigos, gente que está allí. El catolicismo es esto, sacramentos y liturgia, la forma de vivir, de experimentar y de expresar la fe. Tercero, la vida en Cristo, los valores, los principios en los que está cimentado el cristianismo. Dime un valor del cristianismo. Caridad. Un valor del cristianismo. Caridad. Aquí está. ¿Qué cosa es la caridad? Aquí está. La justicia. Aquí está. La verdad. Aquí está. La fraternidad. Aquí está. Los valores del cristianismo, aquí los vamos a encontrar. ¿Qué apóstol, qué padre de apostólico, qué padre de la iglesia, qué santo
han vivido esa experiencia. Aquí lo vamos, por eso está medio emocionante, ¿no? Esa es la visión. Y finalmente la oración. El diálogo del hombre con Dios y el diálogo del hombre con el hombre. Ese es el catecismo. Por lo tanto, si tenemos estos dos libros, se van a complementar la palabra de Dios y la palabra de la iglesia que habla de la palabra de Dios. Aquí está escrita y esto fue oral, pero escrita hasta nuestros días. ¿Queda claro? Es como un interactuar de estos dos. A ver, Sí. ¿dónde quedarían ahí los documentos del Concilio Vaticano II? Muy buena pregunta. Los documentos del Concilio Vaticano II, último concilio de la Iglesia Católica, 1963-1965, quedan aquí exactamente sacramentos. Por ejemplo, habla la Presbyterorum Ordinis, que habla sobre los sacerdotes, de la liturgia, de la iglesia, de la vida de la iglesia. Aquí, sacramentos de la liturgia, unos documentos, otro de nuestra iglesia, otro de la vida en Cristo y de la oración, en todos prácticamente. Se le llama a los documentos del Concilio Vaticano, es un tema que estamos, se le llaman los pulmones de nuestra iglesia, con la que respira nuestra iglesia, es Concilio Vaticano II y el Código de Derecho Canónico. Pero eso es otro tema. Bien, queda... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Bien. Les hablaba yo sobre la óptica católica. Me voy a... Si me permite, maestro, porque si no... La óptica católica. Vamos a ver la iglesia desde la iglesia católica. Por eso voy a ocupar una Biblia católica. Por eso tienen que checar ustedes ahí en sus Biblias si tiene Macabeos, si tiene sabiduría, porque son textos que tenemos que tocar. Para poder esta visión narrativa, les había dicho, vamos a leer solamente 14 libros. De todos los libros de la Escritura, 14 libros. Y van a quedar 59 libros que son complementarios. Tú sabes si los lees o no, pero teniendo esta línea, no te vas a poder perder a Jeremías. No te vas a poder perder, por ejemplo, la historia de Esther, por ejemplo. La historia, cada personaje se va a incluir a esta estructura que les voy a ir dando. Bien, aquí ustedes ya lo tienen. Este es el manual que vamos a utilizar. Entonces, mundo primitivo, patriarcas. Aquí lo importante es, se las voy a poner más sencilla todavía. Parece que le estoy vendiendo en la feria, ¿no? Si tú ubicas el título con un personaje, date por satisfecho. Un personaje. Porque cuando entendemos esta línea narrativa, un personaje te va a llevar a otro, necesariamente. Pero no le digo que se aprendan o que quieran dos. Que digan, mundo primitivo, Adán. Y entonces va a ser un efecto dominó. Te va a llevar hacia los demás acontecimientos. Patriarcas, Abraham. Egipto, Éxodo. ¿Quién te gusta? José, Moisés. Vagando por el desierto, Josué. La conquista y los jueces, Josué. Uno de los jueces, el mismo Josué. Sansón, por ejemplo. Monarquía real, David. Reino dividido, Salomón. Aquí es una historia que no hay que perdérnosla, Y así cada uno de estos va a tener un personaje, un acontecimiento. Porque es muy interesante esta forma de ver la Biblia. Primero,
Una buena película que hayan visto. ¿Vieron la película del Titanic? Sí. ¿Cuántas veces la vieron? Hoy la vi. Hoy. Hoy la pasaron. Hoy la pasaron. Si yo le pregunto a un grupo de chavos, ¿no? De niñas, ¿cuántas veces viste en aquel tiempo? Estamos del 97, ¿no? ¿Cuántas veces viste la película el del Titanic? Fue increíble. Hay personas que vieron, huercas y huercos, que vieron la película 3, 4 veces. ¿Se acuerdan que duraba cerca de 3 horas o no sé cuánto dura? 3 o 4 veces. Se hizo un estudio en Estados Unidos por qué había causado tanto impacto. ¿Qué fue lo que esa película fue el éxito? ¿Por qué gente iba y volvía a ir a ver eso? Por la frase que Dios, ni Dios va a hundir. Ni Dios. Pero todos los huercos iban a ver, escuchar esa frase, Rogelio. Es que quiero el momento en el que se escucha que ni Dios lo puede hundir. No. ¿Tú crees que todos iban porque a todos los americanos les gustan los barcos? Por el tema. ¿Cuál tema? ¿El barco? No, porque si no Hollywood, imagínense, nos hubiera borbandeado con película. Todo lo que vivió la gente, o sea, cómo lo sufrió. ¿Se acuerdan casi al final? A ver. Porque fue de la vida real. Y por ejemplo, ¿se acuerdan? No me acuerdo de los personajes. El tema musical también. ¿Eh? El tema musical también. El tema, ¿se acuerdan? Rose se llamaba la chica, ¿no? Y el otro, Jack, y era, ¿cómo es el personaje? Leonardo DiCaprio. O sea, fueron las chicas a ver a Leonardo DiCaprio. O sea, hubo más películas de él. Y difícilmente alguien puede decir que otra película más que El Aviador. No sé cuál otra más hizo. No fueron a ver ni a... ¿Se acuerdan? Casi al final estaba la chica ahí arriba de una tabla y el cuate ahí casi ahogándose, y la sube, se queda y el tipo se va poco a poco hundiendo. Y todos ahí llorando, ¿no? Todos ahí con la lagrimota, todo lo que da. El tema que está allí es la historia que nos encanta a todos los seres humanos. Creas o no creas en Dios, le supieron descubrir perfectamente cuál es el tema que a todos nos interesa: que alguien dé su vida por amor. Ese es el punto. Si tú le preguntabas a una huerca, ¿por qué te gustó? Pues porque en el fondo es que quiero encontrar a alguien que dé su vida por mí. Ese es el punto, es la música que está de fondo. La sorpresa es que aquí está una historia, como decías ahorita, Lara. Yo no sé si Rose existió o no existió. Lo que sí sé es que alguien dio su vida por ti. Fue Dios que envió a su Hijo para que a través de su sangre lo ofreciera por ti y te ofreciera la salvación. Y esa historia es verdadera y está aquí. Y cuando descubres que Dios no te pide que cambies, que Dios lo único que quiere es amarte incondicionalmente y ofrecer su vida por ti, entonces esa historia tiene relevancia en tu propia historia, porque nadie te va a querer como Dios, nadie. El tema más cercano al amor de Dios es el amor de una madre. Fuera de allí, no, si le dicen eso a sus mujeres, no los voy a ver el próximo miércoles. Es que eso quede aquí, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué se necesita para poder entender todo este camino? Hay una línea roja, que lo vamos a ver la próxima semana, que yo les voy a pedir, vean esa línea roja. Es la historia de una generación de hombres esperando el cumplimiento de una promesa. Todos en el Antiguo Testamento estuvieron esperando que alguien, el Mesías, el cumplimiento de la promesa de Dios, diera su vida, los sacara
de la situación que estaban viviendo. Profetas, reyes, patriarcas estuvieron esperando lo que nosotros podemos disfrutar en una Eucaristía. Sé que en este momento todavía no entramos a ese discurso, pero después de ver la historia narrativa vas a decir, pues parece que sí. No parece, sí. ¿Qué se necesita? Porque sé que muchos han intentado leer la Biblia. Puedes leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis, lo puedes hacer. Te doy 3 meses para que te canses. Para leer la Biblia no necesitas una Biblia nueva, no necesitas un cuaderno nuevo o una pluma nueva. Lo único que se necesita es que tengas contacto con una Biblia, que seas constante con ella y te permitas que con mucha humildad me aceptes acompañarte en este camino de 8 sesiones. Te puedo asegurar y te doy la certeza de que te va a servir para toda la vida. Después de estas sesiones, cualquier pasaje de la Escritura y cualquier pasaje de tu Escritura tendrán sentido. Ningún personaje que hay aquí sobra, como en tu vida. Ningún personaje sobra. Ningún acontecimiento sobra. Ningún acontecimiento te sobra. Todo está perfectamente bien diseñado en un proyecto de la salvación. Lo más importante es que al final de la 8ª sesión, el siguiente libro de la Biblia, ojalá puedas hacer ese clic, es tu vida. A tal grado que después de poderla leer, te tiene que dar el elemento de vida que es la esperanza. Si no logras hacer esto, entonces el próximo curso será en el mes de noviembre. Vas a repetirlo. Pero de aquí lo importante es, no solamente es un acontecimiento de ilustrar y de aprender. Sé que estoy con la certeza de que te va a dar una organización estructural de fe y de vida, pero también es una oportunidad para lograr hacer el clic de tu vida con la palabra de Dios. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo hacer la dinámica? O sea, aquí vamos a leer toda esa parte del libro, vamos a platicar. Muy buena pregunta. ¿Sería leerlo antes? Sí. ¿Te llamas? Jaime. Fíjate, muy bien, Jaime, se me estaba pasando. Lo único que le voy a pedir es que ustedes lean 4 capítulos por día. 4. Si tú lees 4 capítulos por día, en 3 meses tú habrás leído los 14 libros que vamos a ver. Y entonces vas a poder, pero eso es en casa. Si lo leemos aquí solamente es importante porque luego va a decir, ábrela por favor, Génesis 3:15. Ok, ve eso, pero sigue Génesis 3 y eso lo va a hacer en tu casa. Aquí es solamente algunos textos, pero sobre todo contacto, para poder entender. Hay gente que empieza a temblar la Biblia y decir, es que aquí está, síguela, como cuando vas de cacería, hasta que se eche, ¿eh? O sea, de que está el profeta, nadie lo sacó, y aunque dures 2 horas buscándolo, te vas a encontrar que, aquí estás, Job, qué bárbaro, te ando buscando. Es esa adrenalina bíblica que provoca el encontrarte con un personaje que te ha estado esperando desde 1600 antes de Cristo. Entonces, es recomendable antes de estar leyendo lo que vamos a comentar. Sí, exacto. Mira, yo lo que los invito es, después de la charla, ustedes leen. Pero si desde antes quieren leer, perfecto. La próxima semana vamos a ver los primeros 11 capítulos del Génesis. 4 diarios, me parece muy bien.
Ya lo sabemos, Adán, Caín, Noé y la Torre de Babel. Prepárense, porque la próxima semana ni manzana, ni serpiente, ni Caín. No les voy a quitar personajes, pero hay que ver el género literario en el que nos vamos a encontrar. Es precioso cuando alcanzamos a descubrir lo que hay de fondo, la música de fondo que los judíos querían expresar con su sabiduría. Bien, gracias. ¿Alguna otra? Sí. Una muy práctica. Nos ofrece usted, nos va a dar un material. ¿Qué costo va a tener? Nada, maestro. Para ellos y nosotros desde aquí. No, si quiere dejar un cheque, lo puede dejar. Los sacramentos, ¿en qué forma se instituyeron en la Iglesia Católica? Bien, sacramentos. Concilio de Trento, 1546. No es, sí, muy bien, muy buena pregunta. Se instituyeron, significa oficialmente se reconocieron una práctica de la Iglesia primitiva. Bien. Mucho viene por ejemplo, de la mística judía. De la escritura, a partir de los evangelios. Todos los sacramentos están fundamentados en la escritura. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica, en la segunda parte, ahí viene. Es muy bueno tenerlo, sí. ¿Va a haber alguna referencia a los documentos de Qumran? Claro, sí. Que creo que aclaran muchas cosas. Sí, pero aquí, acuérdense, es un taller, es una introducción, ¿de acuerdo? Hay mucho que ver. No, de las libros que nos dijo que había en hoteles, lo que tiene diferencia es que le faltan libros, ¿verdad? Es la única diferencia, ¿no? Sí. O sea, lo que dice es lo mismo, pero no sí cambia. La traducción también cambia en algunos elementos importantes. Y las notas explicativas. Sí, también. Ok, bueno, pues sí. Ya está en internet un curso similar. Lo pueden buscar como taller de Biblia Samara. Ok. Váyanse. Este taller ya lo he estado dando, entonces ahí pueden encontrar en la página de la parroquia algún dato de esto mismo, pero yo se los voy a dar. Bien, todo bien, ¿verdad? Muchas gracias por su información, por su atención y por ese deseo de aprender. Yo creo que esto nos va a hacer, y cenen rico, les tienen preparada una cenita maravillosa. Le doy la bendición antes de irse, le doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hagan un esfuerzo. Miércoles, ya en su agenda, hagan un gran esfuerzo. Vale la pena. Buenas noches a todos. Nos vemos. La Biblia. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Excelente. Gracias, Padre.